Muy bien, muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcos López. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes eh, la siguiente investigación que está titulada La cotidianidad caraqueña post-terremoto del 26 de marzo de 1812 desde los registros epistolares. Esta es una investigación sobre la cual he venido trabajando desde hace un tiempo, o por lo menos familiarizándome con los documentos, con los distintos registros, con la información que puede encontrarse en la bibliografía respecto a este acontecimiento que es muy importante, o por lo menos fue muy importante, muy conocido en su momento por las grandes marcas que dejó en la sociedad caraqueña y sobre todo en el devenir político de la naciente República de Venezuela, específicamente para ese año, para 1812, aunque el movimiento comenzó un poco antes, pero ha sido un acontecimiento abordado principalmente desde el enfoque político, donde se explican las causas o la influencia de este acontecimiento que lamentablemente contribuyó a la pérdida de la Primera República. Eso es algo sobre lo cual han escrito muchos investigadores, muchos historiadores. Sin embargo, al momento de buscar información respecto a qué pasó posteriormente con la ciudad de Caracas, qué ocurrió con sus habitantes, cuál fue la realidad con la que se encontraron después del terremoto, cómo fue el día a día de estas personas eh, luego de esta catástrofe. Entonces en ese aspecto es un poco difícil encontrar información. En cuanto al planteamiento de problemas y respecto a la información disponible, desde el punto de vista macro, están los documentos, están sobre todo las percepciones de aquellos que experimentaron el terremoto. Con muchísima preponderancia, informes, detalles, particularidades que dejan escritas las autoridades de la Iglesia Católica principalmente, sus principales autoridades, el arzobispo y algunos personajes pues muy vinculados a la Iglesia y a favor de la causa realista. De igual manera, hay otros personajes que dejan ver en sus cartas, en sus documentos, en sus memorias, parte de lo que ocurrió en este terremoto y aportan esa información respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad de Caracas. Sin embargo, la información es insuficiente. Entonces, por eso, en cuanto a lo que es el punto de vista, ya en cuanto a lo que es lo meso, los registros históricos del acontecimiento, hay cartas y compilaciones de académicos, de intelectuales de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, que abordan este acontecimiento, que dan algunos detalles, que dejan ver algunas características de cómo quedó la ciudad de Caracas, pero no se desarrolla a profundidad lo que fue la cotidianidad, que comieron estas personas, en dónde pasaron la noche, cómo lograron resolver sus problemas habitacionales, cómo hicieron los padres de familia, cómo lograron proveer recursos a sus esposas, a sus hijos y seguir adelante. Esto no se menciona, no se desarrolla con profundidad. Por otro lado están las interpretaciones del evento, ya más hacia historiadores profesionales que abordan este acontecimiento, sin embargo no se separan del enfoque político porque quienes precedieron estas investigaciones, los académicos previos a ellos que dejan sus memorias, como por ejemplo Aristides Rojas, entre otros personajes, hablan del año 1812 y hablan de dos elementos importantísimos para el devenir político de Venezuela para ese entonces, que fue la caída de la Primera República, el descalabro político del ejército patriota, de las autoridades patriotas, siendo una de las más representantes o más visibles el Libertador, aunque para ese año no era el Libertador todavía, y el terremoto. Entonces, dos elementos, el colapso político y además de eso, el colapso que generó el terremoto para este devenir político. De manera que lo que se ha desarrollado generalmente está enfocado en estas dos características. En cuanto a lo micro, bueno, lo que se busca, viendo lo que anteriormente he descrito, es conocer las percepciones de los caraqueños en torno al sismo y a esa nueva cotidianidad. Y es la motivación fundamental de esta investigación, conocer ese pasado, develar esa realidad. Entonces, justamente viendo esta problemática, viendo
esta ausencia de información, de investigaciones, de artículos que permitan conocer esa realidad ignorada, es donde surgen las siguientes interrogantes. Saber si en la historiografía nacional hay investigaciones que aborden este acontecimiento desde el enfoque cotidiano. Saber cuáles fueron las transformaciones que experimentó la población en los distintos aspectos de la sociedad. Saber si existen en los registros epistolares de los caraqueños información respecto al terremoto. Y por otro lado, ¿qué impacto tuvo el terremoto del 26 de marzo de 1812 en la vida cotidiana de la población de la ciudad de Caracas? En cuanto al objetivo general, eh, se puede apreciar en esta lámina, bueno, consiste en develar la cotidianidad caraqueña a partir de los testimonios epistolares relacionados al terremoto del 26 de marzo de 1812. Dentro de los objetivos específicos, interpretar la realidad de las percepciones de los caraqueños partiendo de documentos epistolares que poseen información relacionada con el terremoto del 26 de marzo de 1812. El segundo objetivo específico, develar los aspectos que afectaron la cotidianidad de Caracas después del terremoto del 26 de marzo del año ya mencionado. Y por último, mostrar la nueva cotidianidad de Caracas después del terremoto del 26 de marzo del año 12. Dentro de los antecedentes, hay distintas investigaciones, hay muchos trabajos, inclusive diarios de extranjeros, de visitantes, de viajeros, que también dejaron ver un poco las características físicas de la ciudad de Caracas y ese estado de ruina en el que se encontraba la ciudad. Sin embargo, dentro de los que acá pueden apreciarse se encuentra un libro titulado Doctrina del Libertador Simón Bolívar. Es una compilación de documentos de la Biblioteca Ayacucho donde hay varios escritos del Libertador, principalmente de carácter político, y el más resaltante es el Manifiesto de Cartagena. Es un documento que escribe en esta ciudad en 1812, luego de la caída de la Primera República. Ya había acontecido el terremoto y aquí el Libertador menciona todos los problemas que condujeron a la pérdida de la Primera República, entre ellos el terremoto, sobre todo por la influencia moral. Y esto es impresionante porque en un principio había muchas personas que apoyaron la causa patriota, pero luego comenzaron a rechazarlas y a renegar de esta al ver el desastre que este movimiento revolucionario causó. Y acá influyó muchísimo la iglesia diciendo que este era un castigo del cielo. Entonces, por supuesto, había una confrontación entre patriotas y realistas. Los patriotas decían que esto era algo normal, natural, como llover, mientras que la iglesia decía que no, que fue a causa de esta insurrección que estos hombres llevaron adelante. Sin embargo, lo que acá quiero destacar es que el Libertador es uno de los primeros que menciona este terremoto, pero por las consecuencias que tuvo para su proyecto político, para el proyecto político que luego encabezó. No se detiene a hablar de las penurias que atravesó la población, del hambre, de la miseria, de la escasez, de los diferentes problemas que con el pasar de los días se hicieron más complejos. Posteriormente tenemos a Noria y Ruiz, de igual manera habla del terremoto, pero desde el enfoque político, diplomático, en este caso, una suma de dinero que ofreció, en este caso los Estados Unidos, de aproximadamente $50,000, y fue la primera nación que ofreció ayuda al territorio venezolano después del terremoto, pero con una motivación, o mejor dicho, siempre velando por sus intereses, una ayuda estratégica. Y acá estos autores desarrollan un poco esta situación. Por último está el trabajo de Rogelio Altés, El desastre de 1812 en Venezuela, porque así ha sido catalogado por muchos, incluso por intelectuales previos a él, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ciertamente habla de sismo y vulnerabilidades porque es un trabajo que desarrolla en conjunto con Fumbices y es una investigación que le tomó 10 años para desarrollar. Pero también habla de una patria boba, entonces ahí él desarrolla, es un trabajo bastante completo
bastante extenso y de verdad que es un trabajo monumental en cuanto a este acontecimiento donde él habla de las vulnerabilidades sísmicas de Venezuela, el por qué muchas de estas estructuras cayeron, que no fue un solo terremoto, fueron dos y durante décadas y hasta no hace poco se creía que había sido uno solo y a través de investigaciones logra dar con esta información y también habla de todo el desastre político que enfrentaba Venezuela para 1812 y cómo estos políticos entorpecieron aún más la realidad de este territorio, no siendo Caracas la excepción de todo este alboroto. En cuanto a las bases teóricas, bueno, está la historiografía positivista que ha influido muchísimo, que influyó muchísimo en el desarrollo de investigaciones, de la construcción, por decirlo de alguna manera, de la historia de Venezuela. Esta es una corriente historiográfica que nace en la Europa, en la segunda mitad del siglo, en Europa, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX, pero que también influyó en Latinoamérica. Entonces acá hay investigaciones muy descriptivas, generalmente el positivismo aplicado a la historiografía ofrece una información muy descriptiva, informativa, objetiva, donde los compiladores, escritores intelectuales no pueden hacer ningún tipo de juicio, ni interpretación, ni opinión, sino simplemente dedicarse a informar qué fue lo que pasó. Y es una historia muy política, militar y diplomática. No habla de algunos aspectos de la sociedad, de esa cotidianidad que luego, a través de otros enfoques, se desarrolla. Otro elemento a desarrollar es el culto al héroe, que también influye muchísimo en nuestra historia. La historia más tradicional nuestra es la historia de la guerra de independencia y parece que después de eso no hay más nada. Solamente ese carácter heroico de aquellos que participaron en la gesta independentista, principalmente el Libertador. Entonces mencionan un hombre casi que perfecto. Creo que nunca se hablan de los defectos del Libertador, de sus necesidades, de algunos hábitos que tenía, como por ejemplo en una ocasión, y acá esto entre investigadores, una compañera revisaba la documentación y se dio cuenta eran cartas, compilaciones de cartas del Libertador, donde ella ve que Simón Bolívar da la orden de bajarle el sueldo a un grupo de oficiales. Sigue revisando, buscando algo que era pertinente a su investigación y se percata que hay otra carta de Simón Bolívar donde en este caso no baja el sueldo, sino que se sube el sueldo a sí mismo y a otros grupos de oficiales. Entonces, esto poco se dice, porque la figura que hay del Libertador es casi que de un semidios, de un héroe, de un superhéroe prácticamente perfecto, y nuestra historia tiene una fuerte connotación de ese culto al héroe. La enseñanza de la historia a través de la vida cotidiana y como podemos ver acá, bueno, es la vida de los hombres comunes, de los hechos de todos los días, de lo que aparentemente es intrascendente, de lo que no es histórico y es olvidable. Es un poco para hablar de en qué consiste esa cotidianidad y esa historia de la cotidianidad y las virtudes que ésta tiene para la enseñanza de la historia. También el contexto histórico de la ciudad de Caracas previo al terremoto, una ciudad aparentemente pacífica, donde la iglesia tiene una influencia muy profunda en las rutinas y hábitos que debían llevar las personas. Las campanadas de la iglesia siempre marcaban una especie de orden, cuál era la hora de la misa, entre otras características más. Conocer un poco ese contexto histórico, el siguiente punto de la ciudad de Caracas en 1812, que ya no era tan pacífica, una ciudad muy, digamos que alterada, por lo menos para los más influyentes, para los blancos criollos, para la gente de dinero con poder económico pero no político, como por ejemplo, bueno, Simón Bolívar y quienes conformaron parte de ese movimiento revolucionario. Otro aspecto son las fiestas religiosas, la Semana Santa, el Corpus Christi, que eso explica por qué tanta gente murió dentro de las iglesias, porque era Semana Santa, era un día festivo desde el punto de vista religioso y por eso muchos perecieron bajo las ruinas de las iglesias y de los templos del momento. En cuanto a los aspectos metodológicos o a la metodología, bueno, esto es una investigación cualitativa, una investigación dentro del paradigma interpretativo, apoyado del método hermenéutico que, dadas sus cualidades, virtudes o características, permite, uno de sus objetivos es interpretar los textos para sacar el mayor provecho posible a la información que estos contienen.
Desde el punto de vista ontológico, vemos acá algunas características de la ontología, los significados atribuidos por los individuos, eso es lo conocible. Acá se busca conocer el significado que estos sujetos aportaron a través de sus cartas a este acontecimiento, aunque hay distintas realidades, o las realidades construidas varían entre individuos. Y acá hay un elemento común que es este acontecimiento y lo que generó para estas personas. Desde el punto de vista epistemológico, bueno, es una relación interdependiente entre el investigador y el objeto de estudio o el objeto de investigación, muy distinto al positivismo histórico acá, y sobre todo el método hermenéutico es bastante subjetivo, y aquí sí se puede desarrollar una interpretación y unir muchos hechos aislados que permiten darle más, digamos que forma, poder comprender, es la palabra, entender qué era lo que ocurría. En cuanto a los instrumentos, la técnica es la observación a estos documentos, y para extraer la información o procesar la información, recopilar la información, se implementa una matriz de análisis de contenido. Otra característica en cuanto al método hermenéutico es ese proceso de interpretación. Se parte de lo que es la preconcepción de una idea previa, en este caso poca información respecto al acontecimiento, un interés más a los eventos políticos. Esa es la preconcepción y lo que ya se sabe de este terremoto, la información que ya se manejaba. Pasando a la segunda etapa, que es la comprensión, que es interactuar con esos documentos. Previo a esto, el investigador reúne una cantidad de documentos bibliográficos que son con los que va a interactuar. En esta tercera etapa, que es la interpretación, es donde logra unirse las ideas previas o la preconcepción, el presupuesto ya manejado por el investigador, y se fusiona con esa comprensión, con esa información que aportan estos datos, y se funden estos dos elementos, lo que ya sabía, lo que creía que estaba pasando, y la información que me aportan los textos analizados, de manera que esto permite tener una nueva teoría, una nueva interpretación que no es definitiva según Gadamer, sino que puede repetirse hasta que el autor o investigador considere que está completo. Dentro de los hallazgos, bueno, hay varios elementos en lo que es la consulta bibliográfica, lo que ya han escrito otros investigadores. Hay ciertas tendenciosidades, o hay una tendenciosidad. Es un discurso netamente romántico en lo que hay en nuestra historia, un romanticismo histórico, con ese propósito de construir una historia muy nacionalista, de sentirnos orgullosos de nuestra historia. Cuando vemos incluso hasta los cuadros de Tito Sala, vemos a hombres corpulentos, musculosos, heroicos, invencibles, imbatibles. Eso es la información que ha circulado en torno a nuestra historia, pero que es mentira. Que hay envidias, hay celos, hay traiciones, hay engaños, hay ambiciones muy personales, pero esto es lo que ha prevalecido, por lo menos durante una buena parte del siglo XX, en nuestra historia. Una historia romántica, un romanticismo histórico muy marcado, donde se endiosan a ciertas figuras importantes de nuestra historia, y como eso es lo historiable, eso es lo narrativo, eso es lo que puede narrarse, entonces es la información que se encuentra, y por esa razón hay poco desarrollo en cuanto a los problemas del día a día del ciudadano de a pie, del pueblo, de los venezolanos comunes y corrientes, de aquellos que no fueron parte de los acontecimientos políticos. Siempre desde la época colonial ha existido un control de la información, y por esa razón se publicaba o se hacía público alguna información, unas sí y otros no, y así ocurre con este acontecimiento. Se narran los grandes hechos, es una información altamente descriptiva. La historia es narrada por los vencedores, y los patriotas hicieron lo propio, como por ejemplo eso es lo que le comentaba respecto al Libertador. No desarrolló en ningún momento las penurias que vivieron la gente, solo ya en 1825 que le dice a su tío Esteban que Caracas no existe, que esa hermosa ciudad que conoció es solo ruinas, que los campos venezolanos se encuentran destrozados, cubiertos con la sangre y con los huesos de los soldados que entregaron su vida, y bueno, justamente ese toque romántico, poético en la historia. Hay una notable influencia del positivismo, y por eso no se deja ver en investigaciones recientes un poco más de esta realidad del pueblo caraqueño. En cuanto a los hallazgos en las fuentes documentales, hay también dos tendencias. Primero, se manejaron documentos personales, 26 documentos de personas normales
que ellos sí hablan de todas sus necesidades, muestran sus problemas, muestran sus necesidades, y están también las actas del Cabildo, que era la máxima autoridad de Caracas para aquel entonces. Hay una diferencia en estos primeros documentos de personas normales, se aprecian sus necesidades, pero en las actas del Cabildo simplemente sale la información, bueno, dando instrucciones, vamos a conformar varias cuadrillas, vamos a levantar las ruinas, pero no mencionan los problemas del día a día de los caraqueños. Dentro de los hallazgos, y acá específicamente en las cartas que se analizaron, hay aspectos emocionales, personas que experimentaban tristeza, desánimo, desconsuelo, desesperación, angustia, melancolía, consternación, confusión general por toda la destrucción, agobio por pérdidas materiales, por los que perdieron sus casas, sus ropas, sus enseres, sus cosas, personas que quedaron en la calle, mujeres angustiadas, y eso lo voy a explicar más adelante, justamente por el rol que tenían las mujeres en aquel entonces. Habían robos, en la primera noche fueron robos de personas que entraron a las casas, iglesias, porque la ciudad fue abandonada por órdenes de las autoridades, se ordenó, vale el término, abandonar la ciudad, y los ladrones aprovecharon para entrar y robar todo lo que pudieron. Objetos valiosos, documentos, que era la forma como la gente respaldaba lo que tenía. Bueno, tengo tantas matas de cacao, tantas matas de café, tantos esclavos. Entonces, al perderse los documentos, no tenían cómo demostrar cuáles eran sus pertenencias. Entonces, esto era bien importante y había preocupación por la pérdida de documentos de este carácter. También comenzaron a robarse, además de pertenencias y objetos personales, tejas, cañas y madera. Y entonces esto parece incongruente, pero resulta que hay cartas donde las personas días después, viviendo a la intemperie, errando por los montes, como decían algunos, con su familia, se vieron obligados a robarse las tejas, cañas y madera, que era material de construcción, para improvisar ranchos y poder tener un lugar donde resguardar a su familia. Entonces esto ocurrió justamente por esto, por la necesidad de poder medio levantar una estructura donde pudieran estar más protegidos. Ruinas, casas ruinosas, iglesias, edificios públicos, estructuras en ruinas, en condiciones peligrosas que amenazaban con caerle encima a las personas. O sea, una ciudad en ruinas en general, una ciudad que estaba abandonada, que parecía un pueblo fantasma, pérdida de oficios importantes. En esta segunda parte, aspectos sociales, bueno, personas que decían encontrarse en la indigencia, mendicidad, anarquía, ausencia de asistencia médica, personas que dicen que no encontraban ni siquiera un médico, un cirujano, nada, heridos en sus casas, con heridas graves, con bastantes traumatismos, productos de que muchos salieron de las ruinas o partes de estas les cayeron encima, pero se salvaron y no encontraban atención médica. Como les mencionaba hace un momento, ranchos improvisados, había una alta renuncia a los cargos públicos, diputados renunciaban a sus cargos porque también se quedaron sin casa. Entonces decían que no lo decían, pero se permite interpretar que bueno, ante mi responsabilidad pública y mi familia, mi prioridad es atender a mi familia, y por eso renunciaban. Un deterioro económico impresionante, una inflación sorprendente por las medidas previas que tomaron los revolucionarios, en este caso el Ejército Patriota, liderado por Francisco de Miranda, modificaciones al sistema económico que trajeron una desgracia peor a la previa existente, y por eso muchos lamentaban el surgimiento de esa revolución y el apoyo que le dieron un momento, porque el postrer estado vino a ser peor que el primero. Aspectos familiares, familias en la calle sin provisiones, solicitudes de préstamos a los gobernantes para poder comprar alimentos, un reclutamiento forzoso, obligaban a los hombres a participar en el ejército, y si no, entonces podían ser fusilados o encarcelados. Renuncias, como le mencionaba hace un momento, para atender a las familias, el abandono de la ciudad y la condición de las mujeres. Por ejemplo, hay una carta impresionante de una mujer que menciona que perdió a su esposo, perdió a su padre, pierde a su padre, su esposo sale con vida de las ruinas de su casa antes que se desplomara, y se acuerda y lo dice, y en esto es importante el método hermenéutico, dice: mi consorte entró a buscar a nuestro hijo párvulo. Entonces, en otras palabras, interpretando esto, mi esposo entró a buscar a nuestro hijo recién nacido y la casa le cayó encima, matándolo a él y a nuestro hijo, y me encuentro sola con mis otros hijos y no tengo dinero. Entonces, en este caso, la condición de la mujer era difícil porque una mujer no podía trabajar, una mujer no podía ni estar en la calle ni asomarse en la ventana de su casa. Y hay un registro bien interesante del año 1802 donde un hombre en Guanare
estaba en la hacienda, se regresa y ve que la esposa está en la calle, que estaba visitando a una persona enferma, y el hombre le dio una paliza en la calle a la mujer, porque la mujer no podía salir de la casa a menos que fuera con su marido. Incluso un padre, un hombre ya, pues, padre de una mujer de cierta edad, estaba desesperado porque la hija se la pasaba en la calle, en la Plaza Mayor, que sería la Plaza Bolívar, y lo que él pensó para remediar la situación fue casarla con un primo hermano que era un hombre duro, porque estaba desesperado. Este es el que puede controlarle, y además de eso ya tiene 28 años de edad, por lo tanto ya dejó de ser atractiva o interesante para los hombres, porque lo idóneo era que se casara a los 16 más o menos. Entonces esto es parte de ese escenario, de esa realidad, de esa cotidianidad. Dentro de las acciones gubernamentales, uy, bueno, se me está agotando el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Dentro de las acciones gubernamentales, bueno, abandono de cargos públicos, conformación de cuadrillas para limpiar, no habían alimentos, la regulación de alcabalas y regatones. En las alcabalas, por decirlo de alguna manera, matraqueaban también a los arrieros, le quitaban sus cosas, moverse fuera de la ciudad de Caracas, a los pueblos cercanos, Antímano, Petare, Chacao, era peligrosísimo porque los robaban en el camino. Entonces eso trajo más hambre y escasez a la ciudad. Acá podemos apreciar la matriz de análisis de contenido, cómo se procesó un poco la información. Esta es una pequeña muestra, las palabras claves, lo que se pudo extraer de algunas cartas, cuadro de categorías con bueno, sus especificaciones. Esta información se extrajo también de los documentos. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, bueno, el objetivo de esta investigación consistió bueno, en develar la realidad de la ciudad de Caracas después del terremoto del 26 de marzo. Esto llevó a aplicar, a revisar, según el método hermenéutico correspondiente al paradigma interpretativo, una serie de bibliografía y documentos, partiendo del presupuesto que no habían investigaciones que abordaran el fenómeno desde el punto de vista cotidiano. El terremoto dejó grandes marcas en la ciudad de Caracas y en sus habitantes, tanto que 45 años después se apreciaban las ruinas de la ciudad, cráneos, huesos de personas fallecidas que eran visibles al que iba pasando por las calles. Tenemos acá otras conclusiones. Bueno, los documentos epistolares de los vecinos de Caracas reflejan en buena medida los aspectos que entorpecieron grandemente la vida de los caraqueños a consecuencia del terremoto. Dichos documentos ofrecen información necesaria, la cual ha permitido obtener una buena interpretación del terremoto del 26 de marzo de 1812, una nueva interpretación, perdón. Los documentos epistolares consultados develan esa realidad, esos elementos que alteraron esa cotidianidad. Las fuentes consultadas muestran esa nueva realidad que anteriormente no había sido develada. Esto permite bueno, seguir desarrollando un poco más este segmento de nuestra historia. Se evidenció, como ya mencionaba anteriormente, qué fue lo que prevaleció en el desarrollo y construcción de nuestra historia. A manera de recomendaciones, bueno, es necesario contar con lazos de tiempos más amplios para realizar una búsqueda más exhaustiva en torno al objeto de estudio, en torno al tema. Es recomendable acudir a bibliotecas públicas que poseen libros de la temática, ya que por las páginas web y todo esto es un poco difícil.